y filosofías y sociologías que son del mundo, pero que como nosotros vivimos en el mundo y estamos en contacto con el mundo, de a poquito las vamos pegando y las vamos trayendo a nosotros. Entonces, en este tiempo en las reuniones de jóvenes hemos considerado muchos de estos pensamientos. Y ayer fue el cierre de este tema, y hoy la idea era considerar quizá algún aspecto puntual que pueda servirnos como iglesia para estar un poquito más cerca de las cosas de Dios y un poquito más lejos de las cosas del mundo. Nosotros ayer, hago una breve introducción para ustedes y así también los jóvenes podemos recordar, hablamos acerca de las nuevas tendencias de la iglesia y de algunas filosofías que a mí me gustaría rescatar rápidamente, antes incluso de leer quizá algunos versículos. Una de las que hablábamos era acerca del posmodernismo, cómo las personas buscan la satisfacción y el placer inmediato, lo que conlleva esfuerzo, lo que conlleva compromiso, lo que lleva a responsabilidad, es mirado de mala forma hoy en día, porque preferimos el placer, preferimos jubilarnos si podemos a los 30 años, los jóvenes, muchos, hablamos ayer, renuncian a sus trabajos y buscan nuevas tendencias, quizá el trading, quizá las criptomonedas, cosas que los llevan a satisfacción inmediata, poder estar tirados en la playa todo el día, quizá trabajar desde su computadora 2 horas por día y con eso estar bien. Es una tendencia. Recordamos también la marca Nike con su eslogan Just Do It, que significa hazlo, hacelo, que tiene que ver con si te hace feliz, hacelo, no hay ningún impedimento. Otra de las filosofías es el humanismo, donde Dios no ocupa el centro, sino que el centro está ocupado por el hombre, por la figura del hombre, y por el hombre como persona que necesita de bienestar, que necesita de salud, que necesita hacer gimnasia, y hablábamos un poquito acerca de cómo todo eso ha tomado poder, y la figura del hombre ha tomado poder antes que la figura de Dios. Dios se ha quedado desplazado y es una cultura antropocéntrica, donde el hombre ocupa el primer lugar. Su bienestar, su seguridad, su certeza de un futuro humano en el mundo seguro es prioridad hoy en día. Otra de las filosofías que charlábamos rápidamente es el individualismo, donde si no le hago daño al de al lado, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer lo que quiera, gracias. En tanto y en cuanto no le hago nada a él, yo con mi vida hago absolutamente lo que quiera. Y acá aparece cierto relativismo moral, donde nadie dice qué está bien, qué está mal. Yo puedo pasar un semáforo en rojo, miro, no viene nadie, paso. Está mal hacerlo, pero bueno, no venía nadie, no le hice daño a nadie. Eso es, de cierta forma, el relativismo moral. Y por último, y es el punto que vamos a profundizar un poquito más hoy, una iglesia o una doctrina o una filosofía narcisista, que tiene que ver con la figura de Narciso, que ahora la vamos a repasar para aquellos que quizás no conocen quién es, y que tiene que ver más con lo que vale más la forma que el fondo, vale más mi ego, vale más el yo antes que Dios. Todos estos pensamientos están muy relacionados entre ellos y podríamos hablar como anoche un montón acerca de esto. Vamos a leer algunos pasajes antes de seguir adelante. Yo le voy a pedir, hermanos, si ustedes me ayudan a buscarlos, así es más sencillo para mí. Si algún hermano quisiera buscar Isaías, capítulo 29, versículo 13, quizá algunos versículos ya los leímos ayer. Y otro hermano, por favor, si quisiera buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Isaías 29, 13 y Primera de Juan 2, 15. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más los mandamientos de hombre, que quizás yo desee. Bien, exactamente. Eso es lo que dice, lo que decía el profeta ya desde la antigüedad, ¿verdad? Palabra de Jehová para el pueblo de Israel. Otro versículo que leímos ayer decía, Israel se ha olvidado de la roca de su salvación. Israel se ha olvidado de aquel Dios que lo llevó de la esclavitud a la libertad, a una tierra nueva, a una tierra provechosa, pero Israel se había olvidado. Y este pasaje es muy claro y siempre lo recordamos y dice, sus labios sí hablan de Dios, sí hablan de Jehová, pero su corazón está apartado. Jehová está en medio, se lo escuchas en las calles quizá, en las oraciones quizá, en la cultura quizá, se recuerda el nombre de Jehová, se recuerda que alguna vez algo hizo, pero el corazón está lejos. El corazón de los israelitas, en ese caso, está lejos de Dios. Y el temor de Jehová, dice también el profeta,
no era más que un mandamiento de hombres que les había sido enseñado, es decir, más de lo mismo. No había verdadero temor del Señor en sus vidas, sino que lo que representaba el temor del Señor era simplemente alguna ley, algún mandato, alguna cuestión, que quizás se cumplía incluso, pero no por verdadero respeto al Señor, sino por una formalidad, por una cuestión del momento. Por favor, 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. Bien, gracias, Hugo. También lo comentamos ayer este pasaje, y yo voy a leer, adelantándome quizá a Hugo, en Apocalipsis, capítulo 3, venimos viendo los mensajes que ha dado Hugo acerca de las iglesias del Apocalipsis y cómo representan distintos momentos temporales, ¿verdad? Y se van acercando cada vez más, y vamos a leer en esta ocasión la última, que es el mensaje a la Odisea. Yo lo voy a leer completo. Está en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14. Simplemente para hacer una breve referencia y nada más que eso, pues estoy seguro que Hugo después lo va a desarrollar bien. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es un mensaje muy fuerte realmente el de la iglesia de la Odisea. Quizá no sé si decir el más fuerte de todos los que hemos venido viendo. Fíjese cómo la describe. Dice, vos pensás que sos rico y que te has enriquecido. Y fíjense cómo el Señor lo va a desnudar a través de palabras y le va a decir, no sabes, no te das cuenta, no has reconocido que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo, dice el Señor, que en mí compres oro y vestiduras blancas, es decir, que vuelvas a la presencia del Señor. El coro que cantábamos recién, fija tus ojos en Cristo, yo realmente creo que nadie sabía de qué se iba a tratar el tema, pero tiene profunda relación con este tema. Qué importante que es fijar nuestros ojos en Cristo. Es uno de los coros para mí favoritos, no por su armonía, no por su complejidad, es bien sencillo, pero tiene una letra que es sumamente profunda y sumamente linda, y hoy nos sirve también para el mensaje. Y vamos a contemplar entonces la iglesia narcisista. Narciso es, de acuerdo a la mitología griega, un personaje que fue castigado. No importan los motivos, pero su castigo era que se enamoró de él mismo. Entonces Narciso tenía un problema. Iba todos los días a una fuente de agua, a un lago, y allí pasaba horas y horas contemplándose, viendo su hermosura, porque se veía en el reflejo del agua, y él se amaba. Estaba profundamente enamorado de sí mismo. Tanto fue así que un día, no sé cómo fue bien la historia, pero se ahogó, se cayó al agua y se ahogó, y nadie lo rescató porque estaba solo mirándose a él mismo. Esta es la historia de Narciso, una persona que se amaba a él mismo. Y qué problema que es cuando en la iglesia estas filosofías comienzan a entrar, cuando ponemos la forma antes que el fondo, cuando ponemos el yo antes que Dios. ¿Y qué problemas que podríamos llegar a tener? Fíjense, vamos a leer bastantes pasajes, ténganme paciencia. La idea es poder ilustrar con la palabra este mensaje. Vamos a leer en Mateo capítulo 23. Allí cuando Cristo va a decir algunas palabras acerca de los fariseos. Vamos a leer desde el versículo 4. Mateo 23, 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Vamos a parar ahí. Las filacterias eran, estuve leyendo, unas cajitas de cuero donde ellos metían algunos pasajes muy importantes del Antiguo Testamento, por supuesto, de lo que ellos tenían hasta ese momento, y las guardaban allí. Y entonces lo usaban como una especie de los mineros cuando se ponen las linternas aquí como un casco, y ellos lo ponían allí cuando oraban. Y habla también
de las filacterias y habla también de los flecos de sus mantos. ¿Cuál es la idea aquí? Que ellos hacían todo para ser vistos. Su idea era ser vistos. No importaba tanto qué oraban, qué decían, qué referencia hacían cuando ellos oraban. No era tanto eso, sino lo que se viera, lo que se veía en ese momento. Dice versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y luego va a seguir hablando el Señor. Fíjense que aquí con estos pasajes podemos hacer referencia a una palabra clave y una palabra que ha causado muchos estragos en la iglesia, tanto dentro como hacia afuera, que es la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía es uno de estos temas. Y que creo que es uno de los anhelos más grandes que tiene el maligno. A veces yo pienso en eso. Quizá uno de los, el maligno, Satanás, tiene sus maquinaciones, tiene sus planes, ¿no? Y yo creo que hay algunas cuestiones con las que ha castigado a la iglesia a través del tiempo y la iglesia no ha logrado todavía ponerse firme en algunas cosas. Y la hipocresía quizá es una de ellas. Otra puede ser algunas tradiciones, algunas costumbres. También, ¿verdad? Los fariseos tenían mucho de esto. Fíjense que si uno escarbaba un poquito como lo hizo el Señor, iba a encontrar aquellos que eran sepulcros blanqueados. Esa fue la palabra que usó el Señor. Eran muerte por dentro, pero por fuera relucían y estaban bien limpios. Y lo otro que va a generar todos estos pensamientos es fragmentación y competencia. Todo esto ocurre cuando dejamos que tome primer lugar la forma y no el fondo. ¿Y qué nos referimos con la forma y con el fondo? Bueno, a lo que hemos estado leyendo. Cuando es más importante lo que se ve que lo que hay en mi interior. Cuando es más importante lo que muestro a mis hermanos, lo que muestro a la gente de afuera, la imagen que tienen de mí, que lo que verdaderamente hay en mi interior. Y sabemos que Dios lo que analiza, lo que ve, es el interior. Y lo que a Él le preocupa y lo que a nosotros nos va a dar o no coronas, nos va a dar o no, como repasamos con Marcelo, con Roberto también, es nuestro interior. Es nuestra verdadera identificación con las cosas que son de Dios y con el propósito que es de Dios. Dios nos llama a ser un cuerpo en donde Él es la cabeza. Jesús, repasamos ayer, oró mucho por la unidad de la iglesia. Era una oración que está bien descrita en la Biblia, quizá una de las más largas de Jesús, que está allí descrita, que habla acerca de la unidad de la iglesia. Pero fíjense cómo muchas tradiciones, como muchas costumbres, fíjense cómo toda esta competencia, como decíamos, genera fragmentación. No genera unidad. Y allí es donde el enemigo gana terreno. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con ser narcisistas, tiene que ver con poner el yo antes que Dios. Mi figura, mi imagen está primero y después le damos lugar al Señor cuando hay tiempo. Esto está mal, hermanos, y nosotros deberíamos evitarlo en nuestras vidas. Y ahora vamos a profundizar un poquito más a ver cómo podemos hacer para evitar que esto aparezca quizá en nuestras vidas. El fondo, la esencia es la misma a través de toda la Escritura. Ha habido cambios a través del tiempo, Dios ha implementado cambios, pero todos los cambios que Dios ha implementado han estado en un mismo lineamiento. Si nosotros agarramos toda la escritura y la pasamos por un colador o por un embudo, va a salir la palabra Cristo, va a salir la palabra Jesucristo, no hay otra cosa en la Biblia. Si bien ha habido diferencias, en algún momento en Israel hubo jueces, después hubo reyes, primero sacrificios, luego vino Cristo, pero todo está en el mismo lineamiento, todo habla acerca de la persona de Cristo. Es decir, que el fondo está claro y es uno solo, no hay mucho que buscar allí. También es importante tener en cuenta la representación, que lo vamos a analizar hacia el final, la representación de Dios como el agua, la representación de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento e incluso en el Apocalipsis como el agua, como los ríos. Y me adelanto un poquito, hay estudios muy lindos acerca de esto. No sé si alguna vez han tenido oportunidad de hacerlo, pero si no han tenido oportunidad de hacerlo, yo les invito a que lo hagan, a cómo Dios se representa a través del agua, a través de los ríos, desde toda la palabra. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos esta representación. Y es realmente algo hermoso y en lo que brevemente vamos a poder hacer referencia hoy. Pero fíjense qué distinto es pensar en el agua que pensar en el recipiente que contiene el agua. Cualquier recipiente puede contener agua, es esa maceta gigante, este vasito chiquito, cualquier recipiente puede tener el agua, pero el foco no está puesto en el recipiente, en su forma, en su belleza, está puesto en el agua. La idea nuestra debería ser prestar atención, fijar nuestros ojos en Cristo, en el agua, ¿verdad? En el fondo y no
en el recipiente. Es importante, cuando hablamos de esto también, tener en cuenta que el agua regenera, que el agua purifica. Jesús mandó a sus discípulos, les dijo, ustedes ya están limpios, no necesitan más que limpiarse los pies. Pero ¿cuán necesario es para nosotros limpiar nuestros pies? A veces nos olvidamos de esta parte y vivimos nuestras vidas como grandes hijos de Dios y nos olvidamos que es necesario volver al Señor, regenerarnos en Él, purificarnos en Él, encontrar en Él aquello que lava nuestros pies y que nos permite tener una nueva visión, un nuevo pensamiento y acercarnos cada vez más a Él. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la hipocresía. Yo quiero ir rápidamente para poder concentrarme en la parte que más me interesa compartir con ustedes. Podemos ver allí en Santiago capítulo 3, versículo 11, que habla de esta fuente que no puede dar agua de dos formas. Solamente puede haber un agua que sale de esa fuente. Y luego, sí lo vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, algo de lo que estamos hablando, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Díganme si este pasaje no les suena al que leímos antes en Isaías. Tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Es decir, parece que sus labios están muy cerca de Dios, pero su corazón en realidad está lejos y no hay temor del Señor. Y fíjense cómo aquí Pablo se lo describe a Timoteo de una forma maravillosa, cosas que hoy en día estamos viendo y que seguramente en aquel momento se veían, pero aquí habla de los postreros días, quizá de estos días, ¿verdad? Y si hablamos de hipocresía, tenemos una referencia bien clara en los fariseos, y sabemos cuánto daño ha hecho esto a la sociedad. Muchas veces la Iglesia Católica, muchas veces, por nombrar alguna, pero cuánto daño que ha hecho, ¿verdad? Yo escucho muchas personas que dicen, y por supuesto es una excusa más, pero quizá con algo más de fundamento, que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si allí son todos unos hipócritas? ¿Para qué me voy a acercar a Dios si todos los que están ahí, después vos los ves en la calle y están haciendo cualquier cosa, hacen cualquier cosa? Y nosotros realmente sufrimos mucho de este flagelo y quizá a veces hasta hemos sido parte de esto, ¿verdad? La hipocresía es algo que ha dañado mucho la imagen de la iglesia. No importa de cuál iglesia, si de la católica, si de la evangélica, ha dañado la imagen de aquellos que dicen ser creyentes, ha dañado nuestra imagen. Y fíjense, del yo también hay un montón, hay un pasaje, a ver, lo vamos a leer, que está en Isaías, capítulo 14, desde el versículo 13, aquí está hablando de Satanás. Dice Isaías 14, del versículo 13, tú que decías en tu corazón, y fíjense, antes de cada una de estas expresiones podríamos agregar en nuestra mente la palabra yo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese era el lucero, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a estar. ¿Y cuánto daña también el yo a nuestra intimidad aquí en la iglesia? Dice Gálatas 2:20, no soy más yo, es Cristo en mí. Dice Mateo capítulo 16, palabras del Señor Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y así podríamos seguir leyendo, está en Filipenses capítulo 2, que habla también acerca de buscar lo suyo propio. Nadie busca lo de Cristo, cada uno busca lo suyo propio, y hay infinidad de pasajes que hablan acerca de esto. También hicimos ayer una pequeña referencia a lo que es la autoayuda, la autorrealización, que incluso de las iglesias han surgido, no digo de los hermanos libres, de las iglesias en general, han surgido muchos libros que son de autoayuda, ¿verdad? Hay muchos autores que han escrito y que son cristianos y que han escrito libros que son libros de autoayuda, de encontrar las respuestas en nosotros mismos, de encontrar las soluciones en mí, en yo,
de encontrar en mi interior, meditando, en mi interior, buscando, haciendo diversas técnicas que ellos quizá enseñan, encontrar las respuestas y las soluciones a todos los problemas que tengo en la vida. Esto viene de los hindúes, hablábamos ayer con los chicos, viene de la meditación, y hoy por hoy hay muchas iglesias que consideran eso antes que la escritura, que le dan primer lugar a lo que es el misticismo, y si lo buscan lo van a encontrar, porque yo lo busqué y lo encontré en iglesias que se dicen ser protestantes, que se dicen ser evangélicas, sobre todo en los países, como veíamos ayer también, primermundistas, pero que de a poquito después va llegando hacia nuestros países, y son hermanos que el Señor les habla, que ellos meditan y el Señor les dice cosas que son contrarias a la Escritura, o no necesariamente contrarias, pero que moldean un poquito los versículos y ya le cambian el significado. Y eso viene de lo que es la autoayuda, de lo que es la autorrealización, de lo que es yo mismo, cuando nosotros la palabra nos enseña que tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejarle ese lugar a Dios, dejarle ese lugar no a la forma, no a quién soy yo, sino al fondo. Hay bastante más para decir sobre esto, pero me gustaría ir a lo que me parece a mí importante, y que es cómo deberíamos, quizá cada uno en lo individual, pero como iglesia también, volver a Dios. ¿Cómo deberíamos volver a lo que Dios pide para nosotros, para poder estar firmes, para poder estar cimentados, para poder estar unidos, para poder estar arraigados contra todas estas filosofías que solamente hemos visto 2 o 3 que se vienen propagando? Porque si desde la iglesia no hay unidad, les puedo asegurar que en muy poco tiempo va a empezar a haber resistencia. Ya las pinturas de las paredes ya son alguna muestra. Hemos visto cómo la sociedad se ha empoderado, ya no hay leyes claras sobre algunas cosas, todo parece estar permitido, se puede prender fuego, se puede quemar, se puede pintar, no hay ningún problema, nadie parece castigar, parece que no hay castigo realmente de parte de la sociedad, no hay justicia, eso hace mucho que lo sabemos, pero fíjense cómo nosotros vamos a ser resistidos en el momento en que, como decía aquí, en el momento en que nosotros dejemos de confrontar y empecemos a ser inclusivos. Es decir, el momento que nosotros no dejemos de confrontar, y no aceptemos ser inclusivos, en ese momento vamos a empezar a tener problemas, porque la sociedad hoy apunta a esto, apunta a que no importa cuál es tu pensamiento, si vos podés estar un poquito de acuerdo conmigo, y allí viene el ecumenismo, y allí viene estar bien con Dios, y estar bien con el diablo, y entonces lo importante es que vos puedas aceptar alguna de mis filosofías, entonces todos vamos a seguir estando tranquilos, todos vamos a seguir estando en paz. Y el problema va a venir cuando nosotros, firmes en la palabra del Señor, confrontemos, cuando nosotros firmes en la palabra del Señor, no seamos tan inclusivos como la sociedad pretende que todo el mundo sea, y que no es algo bíblico. Vamos a ir entonces a buscar consejo del Señor en el Salmo capítulo 1, es un salmo hermoso, y allí vamos a meditar un poquito acerca de Dios como el agua y como el fondo de toda cuestión. El Salmo 1 yo estoy seguro que ustedes lo saben de memoria, pero vamos a leerlo para no cometer ningún error. Y es realmente un salmo hermoso. Vamos a leer simplemente los 3 primeros versículos. Y dicen los que saben que cuando se escribían estos libros en la antigüedad, lo que se escribía al principio tenía que ver aquella introducción, aquel preámbulo, aquella primera cosa que uno ve escrita, es un resumen acerca de todo lo que va a venir después. Quizás no en todos los libros de la Biblia, pero sí en el libro de Salmos coinciden los expertos en estudiar este tipo de libros en que es así. Y este salmo empieza de una forma muy hermosa. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un salmo maravilloso, realmente es hermoso, a mí me gusta mucho, y empieza diciendo bienaventurado, que conocemos nosotros, dichoso, feliz, pero que aquí el original hace una referencia más a lo que es plenitud.
Y no plenitud al éxito, a la prosperidad en tu vida secular, sino una plenitud que viene de adentro hacia afuera, que brota como un árbol, de adentro hacia afuera, y que nos hace ser plenos desde nuestro espíritu hacia toda nuestra vida. De esto está hablando el salmista, de plenitud del alma, más que el éxito de la vida, de plenitud del alma. Y va a compararlo con aquellos malos más adelante, no lo vamos a leer nosotros, pero entonces está poniendo un contraste. Y allí va a hablar de aquellos que en la ley de Jehová, como dice el versículo 2, está su delicia. Y aquí su delicia se puede traducir su deseo. En la ley de Jehová está su deseo. En la ley de Jehová está también su unión. Esto es lo que dice. Y hace referencia, los que saben del original, a que aquí está hablando de aquellas raíces del árbol que están unidas, que están en profunda unión con aquello que los alimenta, con el agua, ¿verdad? Y que después el mismo David va a hacer referencia a esto en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y hace un círculo y vuelve otra vez al comienzo antes de empezar a hablar de los malos. Fíjense qué hermoso que es este pasaje. Fíjense cómo aquí nos habla de muchas cosas que vamos a ver a lo largo de la Escritura. Dice, por ejemplo, habla del agua y nosotros sabemos bien que el desierto en la Biblia siempre es referencia del mundo, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando del agua, nos está hablando del opuesto al mundo, de lo que es de Dios. Dios y el mundo son opuestos, lo saben hasta los niños de la escuela dominical. Y aquí nos está hablando acerca de esto. Y dice también, su hoja no cae. Y esto es un pensamiento mío, ustedes lo toman o lo dejan, pero cuando dice su hoja no cae, yo creo que hace referencia a la desnudez, ¿verdad? En la palabra de Dios, la desnudez hace referencia al pecado. Fíjense, una de las primeras cosas que los primeros hombres notaron cuando ellos cometen el pecado era que estaban desnudos, ¿verdad? Y luego muchas veces en la Escritura vamos a encontrar a lo largo de cuando Dios habla con el pueblo de Israel en reiteradas ocasiones que les va a hablar acerca de la desnudez. Sos un pueblo que está desnudo. Y fíjense que en el Apocalipsis también, cuando quiere mencionar que los hermanos de la iglesia de la Odisea estaban mal, les dice, están desnudos. Hay una referencia con la desnudez, por supuesto, al pecado en la Biblia. Y aquí fíjense que es todo lo opuesto. Dice, da su fruto en su tiempo, pero su hoja no cae. Un árbol que tiene hojas de forma perenne, que no está desnudo, está cubierto, está protegido y no está desnudo. Y todo lo que hace prosperará. Y aquí vemos como entonces aquel árbol que está cimentado, que está arraigado, que tiene sus raíces en profunda unión y profundo deseo con Dios, es un árbol que prospera, es un árbol que da fruto. Y aquel que en su ley, por supuesto, medita de día y de noche. Vamos a leer un pasaje muy similar que está en el libro de Jeremías. Jeremías 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Está hablando acerca de lo mismo. Allí mismo vamos a leer en Jeremías capítulo 2, para hacer referencia a cómo Dios se presenta como el agua. Hay un montón, y les invito realmente a hacer ese estudio muy interesante, de Dios representándose como el agua. Fíjense cómo el pueblo cruza el Mar Rojo, cómo el pueblo cruza el Jordán, cómo Jesús se bautiza en agua. Hay un montón de referencias, ¿verdad? Hay un montón de referencias a los ríos. También cuando hay profecía, no me acuerdo si en Ezequiel, habla acerca de aquel río que sale del templo y que da vida a todo el pueblo, hablando, ¿no?, de lo que va a pasar quizá en el reinado de Cristo, cuando Cristo vuelva, y hay un montón de referencias acerca de esto. Pero vamos a leer una que quizá pueda interesarnos en el día de hoy, que está en capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 11. Jeremías 2:11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Estas son las acciones de aquel que está separado, de aquel que se ha alejado, de aquel que se ha olvidado, que ya no tiene temor del Señor y cuyo corazón está separado de Él. Dice, me han dejado a mí, fuente de agua viva.
y cavaron para sí cisternas. Ahí están nuestras acciones sin Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Allí están todas nuestras acciones del yo, allí están todas las acciones que son de la forma. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua, que no sirven para nada, que no alimentan a nadie y que ningún árbol va a crecer seguramente allí cerca porque el agua no se retiene y se va y se profundiza y no aprovecha en nada. Vamos a terminar leyendo, porque ya el tiempo pasó, en el libro de Salmos. ¿Cuál debería ser nuestro anhelo, queridos hermanos, acerca de la palabra del Señor? ¿Cuánto necesitamos meditar en la ley del Señor? ¿Cuánto necesitamos aumentar el tiempo que pasamos leyendo la Biblia, que pasamos meditando en la Escritura, que pasamos en intimidad con el Señor para que Él nos dé fortaleza? 2 pasajes más vamos a leer. Hay uno que no puedo dejar de leerlo antes de ir a Salmos, discúlpenme. Tengo anotado lo de ayer, lo de hoy, tengo un lío bárbaro, pero lo voy a encontrar. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Si alguno por favor me hace el favor de buscarlo y de leerlo. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Bien, gracias. Y sigo yo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense cómo aquí el autor de Hebreos va a decir: ustedes ya debiendo ser maestros son como niños, se siguen alimentando de leche, están volviendo siempre a los rudimentos. Cuando necesitamos tener bases sólidas, el uso de la palabra debe ser tal que nos permita hacer un discernimiento del bien y del mal. Este versículo compartíamos ayer con los jóvenes. Necesitamos ir a la Escritura, necesitamos ir al Señor, necesitamos hacer uso, hacer abuso de la palabra para poder discernir, para tener la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría de los hombres. No digo toda, un pedacito, aquella que el Señor nos dé en cuanto nosotros le pidamos y podamos entonces discernir con un pensamiento que es más elevado que el pensamiento de los hombres, lo que es bien y lo que es mal. Y terminamos con el Salmo capítulo 42, que es el anhelo de David en este caso y quizá podría ser el nuestro también. Salmo capítulo 42, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo leemos de nuevo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quiera Dios que esta breve reflexión nos lleve a profundizar en la meditación en la ley de Jehová, en poder estar plantados, arraigados, firmemente unidos a Dios y a Cristo, para que nuestra vida como iglesia, para que nuestra vida individual sea una vida de prosperidad, entendiendo prosperidad y plenitud con el concepto bíblico que tiene la palabra. Vamos a orar y vamos a terminar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir. Te damos gracias porque primeramente hemos podido disfrutar de esta reunión hermosa que es la cena, Señor. Hemos podido recordar que tú estás cerca, Padre, que tenemos una esperanza viva en ti, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido cantar estos coros tan lindos también, Padre. Y ahora hemos podido profundizar un poquito más quizá en tu palabra, Señor. Recordar que estamos muchas veces lejos de ti, que necesitamos que tú laves nuestros pies, Señor. Que necesitamos volver a aquella fuente de agua viva, Señor, y dejar de hacer obras por nuestros propios méritos. Dejar de buscar nuestro ego, Padre, dejar de buscar nuestra propia plenitud, sino buscar todo en ti, Señor. Buscarlo en ti que nos alimentas, buscarlo en ti que nos sustentas, buscarlo en ti que has dicho que eres el pan, que eres la luz, que eres el agua de vida, Señor. En ti queremos encontrar todo nuestro sustento, en ti queremos encontrar toda la sabiduría, Padre, para poder tomar decisiones